Bienvenidos y bienvenidas a este webinar internacional sobre mujeres y cooperación internacional que hemos organizado conjuntamente la Universidad Ramon Llull de Barcelona y la ONG Manos Unidas. Yo soy Joan Andreu Rocha Escarpeta, soy decano de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull y hoy tengo el honor de actuar como moderador de este webinar. Además de saludar a los participantes del webinar que vienen de Manos Unidas, de la Universidad Ramon Llull, en nombre de todos quiero dar un saludo particular a los y las estudiantes del grado en Educación Social de nuestra facultad que nos están siguiendo desde nuestras aulas aquí en Barcelona y a los y las participantes que nos estáis siguiendo desde diversos países de América Latina como son México, Panamá, Colombia, Argentina. Es todo un placer teneros con nosotros. En su conjunto, el webinar busca profundizar en el valor clave de las mujeres en el campo de la cooperación internacional. Desde el análisis de los retos culturales y sociales hasta la identificación de enfoques innovadores y buenas prácticas, esta iniciativa se propone inspirar y catalizar acciones concretas que impulsan el desarrollo sostenible y la justicia social a nivel local e internacional en el marco de la cooperación internacional para el desarrollo. Pero sin más dilación, damos paso a la bienvenida institucional, por lo que paso la palabra a Mireia Angeli, presidenta delegada de Manos Unidas de Barcelona. Adelante, Mireia, bienvenida. Buenas tardes, Joan Andreu. Buenos días a México. Un saludo especial para el doctor Josep Antoni Rom, rector de la URL, y el resto de compañeros que hoy nos acompañarán en la mesa. Y sobre todo desde América, un caluroso saludo a mi compañera Zarel León, que hoy se ha levantado muy pronto para estar con nosotros, con quien Manos Unidas trabaja desde hace muchos años en la provincia de Guerrero, con las comunidades indígenas. Bienvenidos, por supuesto, todas y todos los que nos estáis escuchando, participando en esta nueva sesión de reflexión y debate organizada entre la Universidad y Manos Unidas, fruto de nuestra buena relación y colaboración desde hace muchos años. Y la verdad es que cuando salió la posibilidad de hablar de un tema como el de hoy, ¿no? El papel de la mujer en la cooperación internacional, pues para mí, a mí me satisfizo, ¡oh! Mira qué mal te hablo. Bueno, se dice, me quedé Pues muy satisfecha. Ya está. quedé muy Fíjate. satisfecha por poder poner este tema sobre la mesa, porque es fundamental para nuestra entidad. Para quienes no lo sepan todavía, Manos Unidas fue creada hace ya 65 años de la mano de un grupo de mujeres de Acción Católica dispuestas a luchar contra el hambre y contra la pobreza y sobre todo contra las causas estructurales que las provocaban y que las provocan todavía. Me encanta recordar que nuestros estatutos fueron escritos hace ya muchos, muchos años en femenino y en ellos discriminamos en positivo a las mujeres para asegurar su participación en los máximos órganos de decisión de la entidad, con la figura de una presidenta, una secretaria o una tesorera dentro de las juntas o de la comisión permanente de nuestra entidad. Manos Unidas trabaja en 53 países de África, América Latina y Asia, llevando a cabo unos 500 proyectos nuevos de cooperación al desarrollo cada año. Y por áreas de desarrollo trabajamos en proyectos de medios de vida, de agua y saneamiento, de educación, de salud, de defensa de derechos humanos, cambio climático, pero además hay un área de trabajo fundamental para nosotras y esta es la área de la igualdad de los derechos de las mujeres y las niñas. A dicha área dedicamos exclusivamente unos 80 proyectos cada año, con un presupuesto de más de 6 millones de euros, llegando a impactar en más de 90.000 mujeres y niñas de todo el mundo. Seguramente este factor tiene que ver con el hecho de que somos una entidad creada por mujeres, que muy pronto nos dimos cuenta que la mujer y la niña sufren una importante discriminación en ámbitos como el educativo,
el de la salud, el trabajo o la defensa de sus derechos más básicos. Y por esta razón, en nuestro normal funcionamiento de cualquiera de nuestros proyectos de cooperación al desarrollo, y siempre de la mano de nuestros socios locales, como el Centro de Estudios Ecuménicos en México, incorporamos una mirada de género que contempla a las mujeres y niñas como pieza fundamental para el mejor funcionamiento de estos cambios en las comunidades en las que trabajamos. La mujer como pieza clave en la toma de decisiones, coordinación y ejecución del proyecto que implementamos, para así asegurar la máxima eficacia del mismo. La experiencia nos ha demostrado que invertir en la mujer como generadora de ingresos familiares, educadora de sus hijos y cuidadora ciudadana responsable es un valor seguro, y los beneficios de esta inversión no solo abarcan el reducido ámbito familiar, sino también el de su comunidad y, por lo tanto, el de su país. Por ello, en nuestros proyectos ayudamos a nuestros socios locales a que trabajen en pro de la equidad, formamos en derechos para empoderar a las mujeres, apoyamos a las mujeres en actividades generadoras de ingresos, fomentamos la prevención y denuncia de todo tipo de violencia de género y promovemos la participación social y también política de las mujeres, apoyando la formación de mujeres lideresas para la reivindicación de sus derechos. Se trata, en definitiva, de seguir trabajando estas iniciativas que con el tiempo acabarán por convertirse en la semilla para la inclusión y la igualdad de oportunidades reales para la mujer en sus comunidades y en el mundo entero. Muchas gracias y paso la palabra al doctor Josep Antoni Rom, rector de la URL. Gracias, Mireia. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos los presentes. Sobre todo quiero dar las gracias a Mireia y a toda la gente de Manos Unidas porque año tras año nos permiten compartir este espacio, pero también, evidentemente, al equipo de la universidad que coorganiza esta actividad. Y sobre todo quería dar las gracias a la doctora Berga, una muy buena compañera de la universidad. Hemos estado muchos años trabajando juntos. Y también a Zarel León Segura, porque sin ellas no existiría este webinar. La verdad es que oír a Mireia hablar me hace sentir un poco ridículo, porque wow, o sea, todo esto que hace Manos Unidas comparado con dar clases, o sea, o sea, nosotros damos muchas clases, pero al final son clases y tú dices, madre de Dios, o sea, todos estos proyectos, toda esa voluntad de transformación. Bueno, entonces, una vez dicho esto, uno se calma un poco y dice, bueno, precisamente hacemos esto juntos porque tenemos algunas características complementarias. La universidad, Ramón Llull, Manos Unidas. Mirad, esta tarde es una muy buena tarde aquí en Barcelona, porque es un buen día, pero sobre todo porque estamos celebrando esta actividad. Mirad, estamos celebrando un nuevo seminario web y lo estamos celebrando con amigos, porque Manos Unidas es una organización con la que compartimos cosas hace muchos años. Y eso me hace sentir muy cómodo, ¿vale? Es verdad que Manos Unidas, como ha dicho Mireia, es una organización de cambio, de acción, de transformación, es una organización activa. Mientras que nosotros, la Universidad Ramón Llull, somos una organización analítica, calculadora, una organización de pensamiento y de investigación, acción y reflexión. Dos mundos distintos. Pero hoy unimos las manos porque a las dos organizaciones apostamos por la sensibilización, tanto en el trabajo de Manos Unidas como en el trabajo diario de nuestra universidad y por su origen y su identidad como universidad. La sensibilización forma parte de nuestro currículum, de las dos organizaciones, ¿vale? Y por tanto, hay que saber que la sensibilización nace de la experiencia, pero también del estudio. Y hoy, en este webinar, vamos a compartir teoría y práctica, porque tenemos las intervenciones de la doctora Berga y de la señora León Segura, que nos van a permitir contrastar estudio y experiencia. Por tanto, este seminario va sobre desarrollo,
el desarrollo que lideran las mujeres. Y hay una cosa que me gusta pensar para preparar esta introducción. Resulta que he dicho, bueno, y en el fondo, ¿qué significa desarrollo? Y resulta que una acepción muy bonita de desarrollo es que es el proceso por el cual se avanza hacia un estadio superior. O sea, la palabra en sí misma, solo el hecho de querer impulsar un cambio, de querer desarrollar a una persona, de querer desarrollar a una comunidad, en sí misma la definición implica avance a un estadio mejor, a un estadio superior, ¿vale? Por tanto, es un gran momento este que podamos aprender sobre esto, pero además hay una cosa que he descubierto y que voy a compartir con vosotras, y es que me gusta mucho esta acepción de desarrollo, pero en el diccionario de la Real Academia Española hay otra que dice que un desarrollo, la voy a leer, dice que un desarrollo es la combinación entre el plato y el piñón de la bicicleta, que determina la distancia que se avanza con cada pedalada. Bien, es una imagen genial. ¿Por qué? Porque que une, un engranaje unido a una cadena que determina el grado de avance a partir de un gesto, de un simple gesto, un giro de pierna. O sea, parece poco hacer este webinar, pero en el fondo no deja de ser ese desarrollo de la cadena de bicicleta, un giro de cosas sobre mujeres y desarrollo. Vamos a escucharlas de la mano de unas mujeres que son expertas y cada una de sus aportaciones va, va a ser para nosotros como el desarrollo de un giro de la bicicleta. O sea, un avance, un aprendizaje, una cosa que nos va a permitir entender mejor cómo podemos nosotros dar un giro, participar en esta definición de un mundo que tiene que ser inevitablemente al final más justo, más inclusivo y más unido. Por tanto, eh, estamos dispuestos a aprender gracias a que Manos Unidas y nosotros apostamos por la sensibilización. Y por eso hoy es una buena tarde. Agradezco muchísimo esta complicidad con Manos Unidas para organizar estos seminarios y espero que hoy podamos disfrutarlo juntos, tanto los que venimos de un lado, los que venimos de la acción, como los que venimos de la reflexión. Gracias, equipo, gracias, Mireia, y Joan Andreu, cuando quieras podemos empezar de verdad. Muchas gracias, señor rector. Gracias, Mireia, por vuestras palabras y por vuestra presencia también en este acto tan significativo y que hemos preparado con una gran ilusión. A continuación, pues, damos paso a las presentaciones por parte de dos distinguidas expertas que compartirán con nosotros su conocimiento de la temática que nos ocupa. Y en primer lugar, damos la bienvenida a la doctora Ana Berga y Timoneda, trabajadora social y doctora en sociología, actualmente docente y vicedecana de investigación de nuestra facultad Pere Tarrés. La doctora Berga nos ofrecerá una contextualización de la temática de igualdad de género con una aportación titulada, como habréis visto en el programa, Avanzar hacia la igualdad para un mundo más justo y sostenible. Ana, muy buenas tardes. Gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos en el campo de los estudios de género. Te escuchamos con mucha atención. A ti la palabra. Adelante. Pues muchísimas gracias, rector, muchísimas gracias, decano, muchísimas gracias, directora de Manos Unidas, muy contenta, satisfecha por un lado, de la celebración propia del webinar, como destacabais ahora, una larga colaboración que va dando sus frutos, ¿no? Con diferentes iniciativas, y creo que muy interesante que se vaya consolidando, y muy contenta de que hayáis contado conmigo para este tema en concreto que como sabéis, pues me preocupa y me ocupa, ¿eh? Por lo tanto, encantada. Voy a compartir una presentación con vosotros. Vamos a ver si funciona bien la presentación. Vosotros me confirmáis si la podéis ver correctamente.
Sí, está, muy bien. Perfecto. Pues como decía, la presentación va a tener algunas diferentes partes. La idea es hacer un poco ese marco, punto de partida, y situaré basada, por un lado, en la experiencia de un libro que he publicado en la red Sacru, que os presentaré un poco en qué consiste esta red, y a partir de ahí una mirada sociológica a las desigualdades de género, esa reflexión sobre que la igualdad formal no debemos perder de vista, que es una conquista muy reciente, y abrir el foco a cómo reducir la brecha de género se ha convertido en un objetivo global, y voy a compartir con vosotros algunos datos específicamente que dan la ONU y datos también en el sector universitario. Y finalmente, algún deseo para el futuro. Pues como os decía, buena parte de la charla cristalizó en un capítulo en este libro que realizamos conjuntamente en el marco de la red Sacru, así como después de 10 años de experiencia presidiendo la Comisión Mujeres y Ciencia del Consejo Interuniversitario de Cataluña, que ha sido una experiencia acumulada a lo largo de este tiempo, trabajando también desde la reflexión, pero también para las políticas de igualdad aplicadas al sector universitario, ¿no? SACRU, como veis aquí, es la Strategic Alliance of Catholic Research Universities, 8 universidades de todo el mundo, universidades católicas o de inspiración cristiana, todas ellas con un gran compromiso, evidentemente, en los valores sociales, humanos, etcétera, y también, como su mismo nombre indica, un gran compromiso en investigación, actividad investigadora. Uno de los proyectos desarrollados en el marco de Sacru ha sido ese libro, que además lo podéis consultar fácilmente porque se publicó en ebook y está accesible, More Women's Leadership for a Better World, que está publicado en 3 idiomas, en inglés, en italiano y en español, y que tuvimos el honor que el Papa Francisco redactase el prefacio de este libro, ¿no? En este libro es un estudio que básicamente nace de esa colaboración de Sacru, de esa alianza de 8 universidades, con la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice, una fundación del Vaticana, y 15 académicos y académicas de 8 países que configuran la red Sacru: Italia, Japón, España, Portugal, Estados Unidos, Chile, Brasil y Australia. Pues desarrollamos ese estudio que analiza básicamente los obstáculos de las mujeres y las desigualdades persistentes en diferentes ámbitos. Es verdad que se pone un foco muy preciso en la universidad, pero se abre a otros diferentes ámbitos, ¿no? Concretamente, el capítulo que redacté conjuntamente con 2 colegas de la Universidad Católica de Chile sí que está basado en Women in Science and Academia, ¿no? En la situación de la mujer y la academia. Y un denominador común, o podríamos decir un eje transversal en este estudio, es que se pone el foco en la importancia del cuidado y los valores del cuidado para un mundo mejor, ¿no? Y esa reivindicación de los valores de los cuidados, ¿no? Veréis que voy a hablar de ello a lo largo de mi charla. Tuvimos, como veis en la foto, pues el honor que el Papa Francisco pues, nos recibiese en audiencia privada para presentarle los frutos de la investigación. Sí que quiero mencionar también, y aquí Mireia, reconocer que esa colaboración en este tema también viene de lejos, con Manos Unidas. Cuando Manos Unidas pues, llevó a cabo este proyecto de unos vídeos para sensibilizar, como decíamos antes, en torno a los derechos humanos. Aquí veis, se hicieron diferentes vídeos, pero uno de ellos sobre
derechos de las mujeres y equidad, os invito a que los visitéis, también están muy accesibles en YouTube. Pues también tuve la oportunidad de tener una participación activa en este vídeo, que creo que bueno, es una síntesis de muchos de los temas que seguro hoy vamos a tratar aquí en este webinar. Como os decía, para dar una mirada sociológica al tema de las desigualdades de género, permitid que haga una pequeña aclaración conceptual sobre de qué hablamos cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de diferencia. A veces se tiende a confundir de manera errónea como si diferencia fuera el antónimo de igualdad, ¿no? El antónimo de igualdad es desigualdad, porque ser iguales no significa ser idénticos. Las diferencias son constitutivas de los seres humanos, las diferencias nos caracterizan como seres humanos en múltiples facetas, ¿no? Lo que pasa es que sobre la base de diferencias, en este caso pueden ser diferencias sexuales, históricamente se han ido identificando y justificando, legitimando desigualdades sociales. Y eso es lo que tenemos que desenmascarar, ¿eh? Esas diferencias no son las que explican las desigualdades, se justifican esas desigualdades muchas veces basándose en estas diferencias. Entonces, la igualdad, que es esa igualdad de derechos, de oportunidades, reconociendo estas diferencias, como veremos más adelante, garantizar puramente una igualdad formal no es suficiente para acabar con las brechas de género, y por eso hablamos también de equidad, ¿no? Hablamos de esa necesidad de proporcionar recursos, oportunidades que se ajusten a las necesidades y a circunstancias específicas de grupos concretos para poder alcanzar, eso sí, ese resultado igualitario, esa meta que es la meta de la igualdad. No olvidemos la importancia del enfoque interseccional. Las desigualdades de género se cruzan con otros ejes de desigualdad en nuestras sociedades. El racismo, el sexismo, el clasismo interactúan y crean múltiples niveles de injusticia social. Comprender que la desigualdad social tiene esa base multidimensional creo que también es muy importante para poder abordar con suficiente rigor y profundidad un tema como el que nos ocupa hoy, ¿no? Y bien, en el libro de Sacro hay un capítulo específico dedicado a los estereotipos de género, un capítulo escrito por dos profesores de la Universidad Católica de Milán, muy interesante, un tema tan importante para entender cómo estos roles sociales, atributos, expectativas que se asocian a hombres y a mujeres son construcciones sociales que acaban convirtiéndose en normativas porque las incorporamos, las interiorizamos a través del proceso de socialización, ¿no? Aquí podéis ver el Big Strong Boy, el Little Cute Girl. Probablemente conoceréis este experimento, que es un experimento ya clásico, que se realizó con adultos que se les pedía que interactuasen con recién nacidos. La única diferencia entre los recién nacidos, que podían ser exactamente el mismo, es que a una la vestían de color de rosa, le ponían los pendientes y decían que era una niña, y al otro le vestían de azul y decían que era un niño. A los pocos días de vida, lo que se investigó es cómo se interactuaba con un niño recién nacido con una niña recién nacida, y ahí se vio muy interesante y a la vez demoledor cómo se construyen esos estereotipos de género ya desde bien pequeños, ¿no? Ya no menciono los colores o los juguetes o las películas de Disney o cómo tenemos, ¿no? Toda socialmente, ¿no? Esos estereotipos tan normalizados, pero lo que se vio en ese experimento es, por ejemplo, las diferencias en las palabras, en el tono de voz
que los adultos utilizaban para dirigirse a los niños o a las niñas. En los niños la palabra más repetida era strong, fuerte, ¿no? Mira, mira cómo mueve las piernas, mira qué fuerte, este va a ser futbolista, ¿eh? ¿Lo ves? Mira, mira, qué valiente. Y en la niña la interacción era siempre un tono más suave, la palabra más repetida era cute o sweet, ¿no? Y, ay, qué dulce, mira, qué mona, ay, qué bonita. Ay, el mismo tono de voz, las palabras con las que se dirigían a un niño, a una niña, insisto, recién nacidos, pues ya es uno de los experimentos hechos para demostrar esos estereotipos de género, ¿no? Un sociólogo, importante sociólogo francés, murió hace pocos años, Pierre Bourdieu, en su libro La dominación masculina, un poco habla del sistema patriarcal y un poco sobre la base, ¿no?, en la que se edifican esa orden social de dominación masculina. Y dice Bourdieu, la visión androcéntrica se impone como neutra y no tiene necesidad de enunciarse en discursos que tienen por objetivo legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se ha fundado. Es la división sexual del trabajo, una distribución muy estricta de las actividades adjudicadas a cada uno de los dos sexos. Esta división social del trabajo, que está estudiada como este sistema, el mismo fundamento del capitalismo, ¿no?, basado en la división social del trabajo, por ejemplo, por supuesto, ¿no?, la división entre la clase capitalista burguesa, la clase trabajadora. Se olvidó durante mucho tiempo que esa división social del trabajo iba acompañada de una visión sexual del trabajo, ¿eh? Esa diferenciación entre lo que es la esfera de la producción, que se define por el trabajo remunerado en el sector productivo, que se considera realmente trabajo, y la esfera de la reproducción, que es el ámbito no puramente la reproducción física, sino que es el trabajo en el ámbito doméstico, familiar, ese cuidado de menores, de personas en situaciones de dependencia, de tareas domésticas, que, insisto, socialmente no se reconoce como trabajo. Es más, en el censo estaba recogido como sus labores, se recogía ¿a qué se dedica usted, señora? A sus labores, como si fueran unas labores propias de las mujeres. Aquí en esa viñeta podéis ver cómo le pregunta profesión, ¿no? Y aquí va diciendo limpiadora, considera planchadora, niñera, maestra, psiquiatra, enfermera, etcétera. Dice, todo eso no me cabe, ¿no? La persona que hace el registro y dice, pues ponga ama de casa, que es lo mismo. Ese no reconocimiento de todas esas tareas que, por otra parte, son tan imprescindibles para que nuestra vida funcione, ¿no? No sé si conocéis a Chimamanda Ngozi Adichie, que es esa escritora nigeriana. Ella ha escrito también novela, pero hizo una TED Talk que resultó viral, que es We Should All Be Feminists, todos deberíamos ser feministas, y se publicó el libro a partir de esa conferencia suya, que de verdad, si no lo conocéis, os lo recomiendo muchísimo para que lo leáis, ¿no? Todos esos estereotipos, roles, división sexual del trabajo, han cambiado, ¿no? O sea, ahora tenemos ya igualdad formal, ¿no? O sea, ahora ya no hay esas divisiones de roles, ¿no? De género, eso se ha transformado, ¿no? Pero lo que nos preguntamos es cómo pasar de una igualdad que quizás es una igualdad formal a una igualdad efectiva, a que haya realmente una igualdad efectiva, ¿no? Y Chimamanda dice, hoy vivimos en un mundo radicalmente diferente. La persona más calificada para ser líder ya no es la persona con más fuerza física, es la más inteligente, la que tiene más conocimientos, la más creativa o la más innovadora. Y para esos atributos no hay hormonas. Una mujer puede ser igual de inteligente, innovadora y creativa que un hombre. Nosotros hemos evolucionado, pero las ideas que tenemos sobre el género no lo han hecho demasiado.
No perdamos de vista, sin embargo, que esa igualdad formal, incluso la igualdad formal, ya no digo llegar a la igualdad efectiva, es una conquista muy reciente. Y pongo en Occidente, porque no nos olvidemos, y estamos en un webinar de cooperación internacional, que hay persisten unas desigualdades entre países muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, durante siglos las mujeres fueron directamente excluidas de la educación superior. En España yo siempre digo y lo tengo publicado que llevamos 7 siglos de retraso. Son los siglos que pasaron desde que se fundó la primera universidad hasta que una mujer legalmente pudo matricularse a un estudio universitario. 7 siglos. Y aquí tenéis también en la foto ese famoso conocido Radcliffe College en Harvard, que es una institución femenina, todavía pervive dentro de Harvard. Yo estuve el pasado otoño en Boston y realmente hace muchas actividades, tiene mucho reconocimiento, pero nació como profesores de Harvard daban clases específicas para las mujeres. Hasta 1945, una mujer no pudo matricularse en un estudio oficial y fue en la Facultad de Medicina de Harvard. Esto seguramente a algunos de los jóvenes que nos siguen les sonará que es muy lejos, 1945, pero debo insistir que desde una perspectiva histórica es muy, muy reciente. Ya no digamos el derecho a voto. Como sabéis, el derecho a voto no se consigue por sí solo. El sufragio universal no llega de entrada para las mujeres. Es un derecho que se consigue después de la lucha de las sufragistas y que en los diferentes países va avanzando, pero es un derecho, el hecho del sufragio universal y por lo tanto reconocer la ciudadanía de las mujeres es algo también que llega pues hace un siglo en muchos casos, ¿no? Decía que en el libro focalizamos en el capítulo específicamente en cómo aplicar la realidad a la situación de las universidades, ¿no? Y diría, ¿dónde estamos ahora? Venimos de no podernos matricular en la universidad por el hecho de ser mujer, ¿no? ¿A dónde estamos ahora? Porque creo que también es importante que reconozcamos los avances que hemos hecho, ¿no? Pues fijaros, según el último estudio hecho por la UNESCO sobre mujeres en la educación superior, desde los años 80 las mujeres han pasado a ser mayoría en las aulas universitarias en muchos países. Y las mujeres no solo son mayoría entre las estudiantes universitarias, sino que también son mayoría entre los graduados, porque tienen mayor tasa de éxito, es decir, mejores notas, y menor tasa de abandono. El acceso masivo de las mujeres a la universidad en los últimos años ha significado un importante avance en términos de derechos humanos, justicia social y progreso económico. Pero, y ahí es donde el estudio de UNESCO pone un pero, y lo dice así, este estudio de Women in Higher Education, has the female advantage put an end to gender inequalities? También os lo recomiendo, es un estudio actual. Dice UNESCO, sí, se han hecho todos estos avances, pero la ventaja termina aquí. La igualdad de acceso todavía no es suficiente para conseguir la igualdad de oportunidades en todas las áreas de la sociedad. Y es por eso que reducir la brecha de género se convierte en un objetivo global. Como bien sabéis, en la Agenda 2030, el objetivo número 5, Gender Equality, pone el foco y dice además que conseguir la igualdad de género es un objetivo que abre a una mayor sostenibilidad y repercute en todos los otros derechos que se buscan reconocer en esta agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Y pone datos recientes de la ONU, ponen el foco en que sí que se ha avanzado mucho, pero que este objetivo global todavía está lejos de ser conseguido. Por ejemplo, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial. Las mujeres dedican el triple de horas al trabajo doméstico y de cuidados
y no remunerado que los hombres. El 35% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual. Otro dato que publica la ONU es que 1 de cada 3 niñas de entre 15 y 19 años han sufrido algún tipo de mutilación genital femenina o ablación. Son datos realmente muy impactantes a nivel mundial, y por eso la ONU nos dice que el mundo no está bien encauzado para alcanzar la igualdad de género para el 2030. Fijaros que dice la ONU que al ritmo actual, es decir, si nos sentamos a ver cómo pasa el tiempo, pasarán 300 años hasta que terminemos con el matrimonio infantil, 286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias, y pasarán 140 años para alcanzar la representación igualitaria en cargos de liderazgo en el lugar de trabajo. Por lo tanto, los retos que hay por delante es reducir esa brecha de género, reducirla en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Sabéis que hablamos de esa brecha de género cuando hay esa diferencia en tasas masculinas y femeninas, cuando analizamos una realidad a nivel económico, a nivel educativo, ¿no? Y a nivel educativo hablamos justamente de la segregación horizontal y de la segregación vertical, dos conceptos que seguramente habréis escuchado, ¿no? Es cómo se materializan muchas de esas desigualdades, ¿no? La segregación horizontal ilustra cómo hay una concentración diferencial de mujeres y hombres en determinadas áreas de estudio y en sectores ocupacionales, y la segregación vertical, la posición diferencial de mujeres y hombres en los diferentes niveles jerárquicos. Los hombres tienden a ocupar, sea cual sea el sector ocupacional, las posiciones jerárquicas superiores, ¿no? Vemos que en nuestra sociedad hay una segregación horizontal en los ámbitos de estudio, en los ámbitos ocupacionales. Eso está en los datos del estudio que os he mencionado de la UNESCO, pero está en el She-Figures, que es la publicación que hace la Comisión Europea sobre igualdad de género a nivel educativo en Europa, etcétera, ¿no? Cómo todavía las ingenierías, la arquitectura, las ciencias están muy masculinizadas, las humanidades, las ciencias de la salud, la educación, las ciencias sociales están muy feminizadas, ¿no? Y la segregación vertical. Antes os decía, tenemos más chicas en la universidad. Sí, el 54% a nivel europeo de los matriculados en las universidades son chicas, y llegan al 59% de graduados, porque como os decía antes, tienen menor abandono, tienen más tasa de éxito. Pero fijaros qué pasa a medida que se avanza en la escala laboral y profesional, ¿no? Cada vez vamos perdiendo más chicas por el camino, mujeres, y por ejemplo en la universidad solo el 26% de las cátedras las ocupan las mujeres, ¿no? Se ha aumentado desde el último estudio, desde el 2015 al 2018, solo 2 puntos. Y fijaros que os decía que es desde los años 80 que tenemos la mayoría de las mujeres en las aulas universitarias, ¿no? Los avances son muy lentos. Esos mismos datos los vemos en los centros de investigación. Tenemos la mayoría de los estudiantes de doctorado que son mujeres, pero si llegamos a cuáles de ellas llegan a ser IP, investigadora principal de un grupo de investigación, solo el 24% llega a ser investigadora principal de un grupo, y esos son datos de la Fundación Cerca, que reúne a todos los centros de investigación en Cataluña, pero son datos muy equiparables a los que existen a nivel internacional. Y una de las cosas que sí analizamos en el libro de Sacru fue la posición de liderazgo en la educación superior por parte de mujeres. Fijaros aquí datos a nivel de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, o el reciente estudio que la Federación Internacional de Universidades Católicas publicó sobre el Women Leadership en sus universidades, ¿no? En las universidades católicas a nivel internacional, solo 8% de ellas están dirigidas por una rectora mujer. En Estados Unidos solo el 22%
de los presidentes de universidades de las Américas, top 130 universidades son mujeres. En América Latina el 18% de las universidades públicas están dirigidas por una mujer, y en Europa, según los datos de la EUA, el 18,28% de las mujeres son rectoras, ¿no? ¿Qué nos muestran estos datos? Pues estos datos nos muestran que muchas barreras permanecen. Por supuesto que se ha avanzado, por supuesto que estamos hablando que partíamos de una situación en que la mujer no podía matricularse legalmente a una universidad, ¿no? Pero hay muchas barreras que permanecen, y sabéis esos dos conceptos, el de techo de cristal, seguro que lo conocéis, ¿no? ¿Y por qué le decimos que es un techo de cristal? Porque no se ve, porque esa igualdad formal parece que ya la tenemos garantizada, parece que ya la tenemos dada por descontado, ¿no? Pero esas barreras siguen y persisten, ¿no? Y es importante visibilizarlas, ¿no? Y otro concepto importante es el leaky pipeline, lo que sería la tubería que va perdiendo agua. Es otra metáfora que se utiliza para ver cómo no nos damos cuenta cómo vamos perdiendo talento femenino por el camino, ¿no? Como muchas veces se va abandonando, ¿no? esa carrera académica, porque las mujeres es como un leaky pipeline que se va perdiendo. Voy llegando ya al final de mi presentación y quería compartir dos de las aportaciones hechas en el libro. Una de ellas es de Isabel Capello Gil, es la rectora de la Universidad Católica Portuguesa, pero además presidenta de la FIUC, presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas. La rectora Capello Gil tiene un capítulo también en el libro de Sacru del que os he estado hablando, ¿no? Y ella dice, para dar una explicación a esa situación de techo de cristal del leaky pipeline, dice, los estereotipos de género juegan un papel importante. Se percibe que las mujeres son demasiado emocionales, reacias al riesgo y poco ambiciosas para ser buenas líderes. Además, la desigual carga de cuidados domésticos que soportan las mujeres, especialmente al principio de su carrera profesional, cuando tienen más probabilidades de ser madres de niños pequeños, impide que las mujeres desempeñen, y lo que es más importante, que se perciba que desempeñan o pueden desempeñar de acuerdo con los estándares de sus colegas masculinos. Estereotipos y cuidados domésticos que asumen específicamente las mujeres, ¿no? Otra referencia es la recientemente galardonada Premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, que creo que nos hace reflexionar, es una gran experta en brecha salarial de género, bueno, la mayor experta internacional, ha ganado el Nobel. Os recomiendo su último libro, Career and Family, que va reflexionando en torno a muchos de esos temas que hemos planteado, y se publicó este tweet cuando ella ganó el Nobel, un poco para difundir sus teorías. Y lo que es muy interesante de Goldin es que dice, así como en tiempos pasados la diferencia de brecha salarial se explicaba mucho porque hombres y mujeres escogían profesiones diferentes, aquello que os decía de la segregación horizontal, ellos van a las ingenierías, ellas van a la educación. Dice, ahora las diferencias salariales se explican en la misma ocupación, porque lo que pasa es que las mujeres, cuando nace su primer hijo, empiezan a perder posición a nivel profesional, incluso habiendo escogido los mismos estudios. Aquí lo veis en la infografía, chicos y chicas salen de la universidad en posición de igualdad durante los primeros años, es así, pero ella tiene demostrado cómo a medida que se avanza, pues para las mujeres, cuando nace el primer hijo, hay esa pérdida, cosa que no pasa con los hombres cuando son padres. Pasa específicamente a las mujeres. Si me permitís, un pequeño toque de humor, agridulce, pero para reivindicar a nuestro querido Quino, el autor de Mafalda,
Cuando decimos, no, es que ya ha cambiado, es que ahora ya se comparten las tareas, ahora ya no hay esa división sexual del trabajo, ahora realmente eso se ha transformado, ¿no? ¿Es así realmente? ¿Las cosas han cambiado? ¿Es aquello de corresponsabilidad o todavía decimos aquello de ayuda en casa, ¿no? Aquí, como podéis ver en la viñeta, nos viene a reflejar que muchas veces hay muy buenas intenciones, bienvenidas sean, pero esas buenas intenciones no significan cambios estructurales, ¿no? Y ahí, como nos dice la rectora Gil, como nos dice Claudia Goldin, la corresponsabilidad es todavía una asignatura pendiente. Y ahora sí, ya para concluir, algunas reflexiones, decir, no es solo una cuestión de tiempo, lo dice la ONU, no podemos esperar a que pasen 140 años. Necesitamos políticas, compromiso institucional, eso es lo que nos están pidiendo desde esos organismos internacionales. La igualdad es una cuestión de justicia social, sí, pero también de progreso social y económico. Y eso es importante que lo pongamos en valor, ¿no? Hacer un cambio de mirada para transformar los valores sociales, poner en valor los cuidados y la dimensión humana, más allá de la dimensión productiva, poner en valor no solo vamos a una igualdad de las mujeres ocupan los lugares masculinos y la sociedad ya nos está bien como está, transformemos los valores sociales, pongamos en valor los cuidados y esa dimensión humana, ¿no? Porque y ahí es un poco mi apuesta, digo un poco con el título de la presentación, para mí trabajar para la igualdad es una perspectiva para mejorar la sociedad y es una perspectiva que tiene que implicar a hombres y a mujeres, a toda la sociedad, ¿no? Me gusta mucho, y esta sí que es la última, esta frase de Chimamanda que refleja yo lo que sería, al menos para mí, un deseo para el futuro, ¿no? Que dice, y hoy me gustaría pedir que empecemos a soñar y a planificar un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo de hombres y mujeres más felices y más fieles a sí mismos. Y así es como se empieza. Debemos educar a nuestras hijas de manera diferente. También debemos educar a nuestros hijos de manera diferente. Por lo tanto, educación, educación, educación. Esa es un poco la consigna y eso para que nos implique a toda la sociedad. Pues muchas gracias. Dejo de compartir para que nos veamos mejor todos y por supuesto, pues a vuestra disposición si hay cualquier aportación o consulta o contribución. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta interesantísima presentación que nos ayuda a poner en contexto la temática del género en el ámbito contemporáneo. Y gracias también, sobre todo, por este esfuerzo por darnos ejemplos cuantitativos que nos ayudan a profundizar en esta realidad. Yo aprovecho para deciros, no lo he dicho al inicio, que los participantes tendréis ocasión de formular vuestras preguntas al final de las presentaciones, pero las podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de vuestra pantalla. Agradeceremos si también podéis escribir vuestro nombre, si es el caso, y el nombre de la institución a la que pertenecéis. Y sobre todo recordad que se trata de formular preguntas de tal manera que resulte más fácil identificarlas al momento de leerlas, ¿no? Pero continuamos con nuestro webinar después de la interesante presentación de la doctora Ana Berga con otra importante aportación titulada Construyendo comunidades inclusivas, experiencias de las mujeres en los observatorios de violencia. Nos hablará una invitada que nos acompaña desde México, desde Ciudad de México, si no me equivoco. Se trata de Zarel León Segura, que es la coordinadora del Centro Ecuménico Social de Guerrero, en México, una iniciativa con la que colabora Manos Unidas. Si me permitís una
parte digamos, más personal, yo tuve el gusto de conocer a Zarel aquí en Barcelona cuando preparábamos precisamente con Manos Unidas este webinar y quedé realmente muy impresionado con las experiencias que nos compartió y que ahora tiene ocasión también de compartir con todos nosotros. Un cordial saludo, Zarel. Me alegra mucho volverte a ver, aunque sea virtualmente. Gracias por acompañarnos compartiendo con nosotros tu experiencia y tus conocimientos sobre el tema de mujeres y cooperación internacional. Estamos ansiosos de poder escuchar tu aportación. A ti la palabra. Adelante. Buenas tardes para ustedes que están por allá en España. Muchas gracias, Joan. Bueno, una primera cosa es que yo no soy la coordinadora del Centro de Estudios Ecuménicos, creo que ahí nos... Pero bueno, yo colaboro y ahora justo tenemos un nuevo director y si nos escucha le mando saludos, que no le estoy usurpando el puesto, pero pues sí, además de eso, muchas gracias por la invitación. Eh, no sé, estoy un poquito nerviosa. No estoy acostumbrada a compartir en espacios así tan formales y académicos, pero es un placer poderles compartir y me voy a enfocar un poco pues a lo que hablamos, ¿no? Tanto con Manos Unidas como con Joan. La experiencia del Observatorio Comunitario de Violencia contra las Mujeres. Voy a compartir algunas fotografías nada más y unas pequeñas diapositivas. Em, Primero que nada, yo quiero, en un primer punto, como, porque el tema es de la cooperación y no sé exactamente, pues este es el Observatorio Comunitario de Violencia contra las Mujeres, es como un ejercicio específico y local de lo que se puede hacer con la colaboración de los recursos tanto de Manos Unidas como con los recursos humanos de una organización como el Centro de Estudios Ecuménicos, pero sobre todo con la intención de trabajo y de transformación de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre agradecemos un montón eh, el, el- la apertura de Manos Unidas en su financiamiento y en su colaboración, porque siempre ha sido una entidad que es muy abierta a escuchar lo que las comunidades y la organización decide avanzar y las metodologías que empleamos. Y en ese sentido se diferencia muchísimo de otras colaboraciones internacionales que quieren incidir un poco específicamente en las agendas a desarrollar. Y Manos Unidas tiene un rango claro de hacia dónde quiere ir, claro, pero escucha un montón lo que las comunidades deciden y las formas en que quieren llegar a eso. Entonces, se puede hacer un trabajo muchísimo mayor de impacto, creo. Entonces, comenzando con eso, pues les comparto esta diapositiva. Este es México. Yo creo que la mayor parte de las personas que están escuchando lo ubican. El estado de Guerrero está en la parte sur, en el Pacífico, y es un estado con una población de cerca de 6 millones de personas y tiene población de 5 grupos indígenas. La población indígena está sobre todo asentada en estas 3 regiones que están de color en el mapa chiquito, están en colores lilas y hay población nahua, tunzabi, mepa, ñomdá y afromexicana, además que se convive con población mestiza. Entonces, eh, la vida en estas poblaciones es un poco empobrecida porque se suman distintas violencias estructurales y hay falta de acceso a servicios, pero también hay pobreza alimentaria, pero también ahora hay precariedad por el impacto del cambio climático, como lo veíamos en la campaña de Manos Unidas. Y entonces, históricamente son poblaciones que no han tenido los mismos privilegios o acceso a servicios y a derechos del resto de las poblaciones y en particular de las poblaciones urbanas. Esto también hace que haya mucha migración, pero pues
lo que decía la doctora Ana, una desigualdad, ¿no? Que la diferencia de la etnia, y en este caso particular del observatorio del género y del sexo, se transforman en desigualdades muy concretas. Entonces, el Observatorio Comunitario de Violencia contra las Mujeres surge en el 2020. Nosotros como Centro de Estudios Ecuménicos desde el 2012 trabajamos con los pueblos indígenas y afromexicanos y a partir de como del año 2012 o 13 los movimientos sociales mixtos nos pidieron específicamente que realizáramos procesos para fortalecer la participación de las mujeres dentro de los movimientos sociales. Y entonces, durante varios años, lo que intencionamos fue la participación política, tanto dentro de los cargos comunitarios, tanto dentro de la toma de decisiones de los movimientos. Y en este proceso se logró tener un gobierno sin partidos políticos y asambleario, en lo que la mitad de las personas que representan y que toman las decisiones son mujeres. Y justo cuando se tiene este gobierno, se genera una comisión de atención a la violencia contra las mujeres, municipal comunitaria, y es que muchas de las compañeras que están ahí empiezan a tener casos específicos y referencias específicos de violencia contra las mujeres. Siempre había, porque las mujeres al tener cargos, otras mujeres se les acercaban y les decían, estamos pasando por esta situación, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, es hasta que se crea la Comisión Municipal de la Mujer que las compañeras se plantean, tenemos que documentar todos estos casos. Y entonces se hace una alianza, tanto con nosotros como Centro de Estudios Ecuménicos, como con el feminismo comunitario del estado de Guerrero, y decimos, tenemos que tener toda esta serie de datos a los que estamos accediendo, además de atender a las compañeras lo más que se pueda, tenemos que, lo que decía hace rato el rector, tener la liga entre la acción y la reflexión. Y no podemos dejar que todo esto a lo que estamos accediendo no se torne un conocimiento que podamos volver a utilizar. Y justo es así que surge el observatorio, con muchas compañeras de las comunidades, compañeras indígenas, compañeras afromexicanas y compañeras mestizas. Entonces, el observatorio, además de que todas las compañeras hacen la tarea y hacemos de poder dar seguimiento a la atención de casos, que es acompañar a las instancias, dar información, acercar a la justicia también, pero el trabajo del observatorio parte precisamente de la documentación. Y esta documentación, hacerla conocimiento, pero regresarla a la acción en las comunidades. Entonces, sí se alcanza a ver esta diapositiva, es como nuestra metodología general. Partimos de que hay feminicidio, pero hay violencias y nos formamos para poder identificarlos y para poder desmenuzar todas las violencias que hay dentro. Entonces, esto también es una diferencia fundamental porque hay muchos otros observatorios de violencia, tanto en el mundo como en nuestro país y en particular en el estado de Guerrero, que se enfocan en los feminicidios. Y esto es así, hay observatorios nacionales de feminicidio, yo creo que en todos los países eh, con orientación occidental. Y nosotras decíamos, pero es que el feminicidio es la punta del iceberg. Es lo que se alcanza a ver, pero para que exista un feminicidio hay una serie de violencias y de actores, tanto cercanos como institucionales, que permiten que esto suceda. Y esos nosotros, como habitantes de las comunidades, los vemos claramente. Entonces, queremos documentarlos también. Y por eso el observatorio es un observatorio un poco distinto. Entonces, primero que nada, empezamos a buscar muchas compañeras y compañeros, aliadas, feministas, pero también académicas, que tienen mucha formación sobre, por ejemplo, la perspectiva de Galton de la violencia estructural y la violencia cultural, pero también, por ejemplo, de la transformación positiva de conflictos, los puntos de crisis,
algo que se llama la arqueología feminista, la historización, poder rascar las capas para saber cómo es que llegamos a cierto momento y todo esto desde una perspectiva de lo que nosotras las mujeres vivimos en nuestro cuerpo y en nuestro corazón. Entonces, tenemos la formación continua, la información previa de cada hecho de violencia, porque el observatorio está formado por compañeras de todos estos municipios que vemos en el mapa anterior. Son un montón y cada municipio tiene un promedio de 100 comunidades. Las comunidades son comunidades que van entre 250 habitantes hasta 1500. Entonces, la gente se conoce ahí. En las comunidades uno sabe lo que está pasando. Entonces, cuando hay un hecho de violencia, nos preguntamos, si acaso la compañera llega a pedir ayuda, pues tenemos la fuente directa. Si no es así, de todos modos, en la comunidad, las compañeras que viven ahí saben qué es lo que pasó. En algunos casos, cuando son hechos que lamentablemente terminan en un feminicidio, siempre hay mucho miedo, ¿no? Y entonces también las instancias de seguridad que son comunitarias, que no necesariamente van de la mano con la seguridad del Estado, también atienden algunos de estos casos y las compañeras algunas veces forman parte de los consejos que tienen acceso a la información. Entonces, eh, bueno, para ir un poco avanzando, los registros en un primer paso son orales, porque la forma de hacer conocimiento y de hacer historia de nuestros pueblos fundamentalmente es oral. Entonces, tenemos un primer registro que es oral. Luego, hay un siguiente momento en que tenemos un registro escrito y hemos tenido mucha formación y capacitación también para escribir. Y no escribir solo como eh, actas ministeriales, ¿no? Sino escribir desde lo que ha significado para cada mujer y para cada comunidad estos hechos y estos sucesos de violencia. Luego de este paso del registro oral y del registro escrito, se hace un mapeo, que aquí ya implica eh, la conjunción de datos y el análisis y el intercambio para poder poner en un territorio o en un territorio más amplio cómo están sucediendo estos sucesos de violencia. Y finalmente, nuestros análisis en donde logramos tener conjeturas o hipótesis. Eh, y a partir de esto, generamos los planes de acción. Y los planes de acción son dentro de las comunidades, porque como parte de las comunidades es que las compañeras pueden proponer, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y básicamente se empieza todo de nuevo y no para. Eh, cuando hice la presentación o pensé en mi presentación, eh, intenté también que pudiéramos acortarlo para que hubiera más tiempo de participación de quienes están escuchando. Entonces voy a intentar seguir con ese plan. Eh, entonces, el observatorio, como veíamos acá, básicamente está en 3 regiones: centro, montaña y Costa Chica. La Costa Chica tiene mayor parte de población afro, la montaña tiene mayor parte de de población indígena y la región centro tiene ciudades más grandes. Entonces, es mucha población que ha migrado, tanto del centro como de la montaña, a núcleos urbanos más grandes. Entonces, cada una tiene una estrategia de incidencia distinta. Y en esta diapositiva, creo que me gustaría concentrarnos, porque es muy grande, en ideas de algunas acciones, que es la tercera columna. Y esta es como tipo de reflexiones que se hacen cada 6 meses o cada año en el observatorio, cuando tenemos suficientes datos y mapeos, decimos qué vamos a hacer con toda esta información y cómo vamos a hacer que esta información sirva para transformar nuestras comunidades. Entonces, estas son todas las ideas de las observadoras. Y si pueden darse cuenta, son muy sencillas, pero son cercanas a la vida común
Entonces hay murales, campañas en redes, carteles, audios, calcomanías, historietas, infografías, talleres, cabildeo con otras autoridades de nivel local y también alianzas con autoridades educativas y autoridades comunitarias. Em, una de las cosas más importantes en que se devuelve esto a las comunidades es que se tienen estas conclusiones o estos descubrimientos y las compañeras, las observadoras, nosotras digamos, volvemos a las comunidades y volvemos en diferentes sentidos. Por un lado, en trabajo específico con mujeres, con grupos de compañeras, para analizar y para poder identificar violencias que han identificado en otros territorios y que tal vez aquí están presentes, pero que están normalizadas. Entonces, es muy importante tener espacios específicos solo de mujeres, pero también es muy importante tener espacios mixtos donde está toda la comunidad y pueden ser asambleas y no se tocan exactamente los mismos temas, pero se hace esto que decían ustedes como un trabajo de sensibilización. Y sensibilización no necesariamente hacia afuera, sino hacia adentro mismo de nuestras comunidades. Y un tercer paso es autoridades. Autoridades no son como las autoridades locales en el nivel comunitario. No sé cuál sería el equivalente, como las juntas vecinales. En Guerrero son los comisarios, las comisarias, eh, que son quienes llevan a cabo las decisiones de las asambleas. Entonces, por ejemplo, uno de los impactos es que ha habido comunidades en que por asamblea se obliga a la autoridad, y algunas veces la autoridad está de acuerdo, en hacer reglamentos que sancionen la violencia contra las mujeres. Existe una ley nacional, existe una ley estatal, pero eso no significa que a nivel de la comunidad haya menos violencia contra las mujeres, en el sentido de las violencias normalizadas. Entonces, los reglamentos permiten que una mujer, sin tener que salir de la comunidad y ir a buscar acceso a una justicia que además es en español y es con unas normas culturales distintas, pueda hacerlo en su propia comunidad y decirle a la asamblea o al comisario: mi esposo llegó borracho y trató de golpearme. Y entonces sea la propia comunidad quien le imponga una sanción, pero además genere un protocolo para que esto no pueda pasar de nuevo. O si pasa, pues el esposo tenga una sanción, incluso la familia. Entonces, esta es, pues, algunas fotos como de las compañeras con las que se trabajan. Si pueden ver, eh, pues en este caso específico son adultas mayores, ¿no? Y todas ellas están, este es referente al 8 de marzo y decir, claro, pero es un 8 de lucha porque históricamente las mujeres hemos sufrido una serie de violencias y ya no son solo las violencias directas, sino las violencias culturales que nos han excluido de espacios, en particular de espacios educativos, de espacios de toma de decisiones, pero también de violencias estructurales. Entonces, se resignifica el 8 de marzo como un 8 de lucha para transformar estas condiciones para que las próximas generaciones tengan condiciones distintas. No sé si están diciendo algo, Mireia y Ana. No, vale. No, sencillamente, disculpa, es que soy el rector, es que tengo que despedirme porque tengo que ir a otro acto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tu intervención, que me está gustando mucho y bueno, y gracias a todos por participar. Hasta la vista. Entonces, otro punto muy importante es fortalecer la espiritualidad y fortalecer el corazón para poder seguir haciendo esta tarea de observación porque es muy dura. Además de acompañar los casos, documentarlos ha implicado meterse en un mar de, pues en un océano de monstruos de violencia en todos los niveles. Entonces, generar espacios para fortalecer el corazón y la espiritualidad es fundamental para poder seguir avanzando.
Y estos son como tipos de intervenciones, ¿no? Después de cada momento en que se hace análisis y se hacen mapeos y se hacen hallazgos, se hacen materiales para poder compartirlos en las comunidades. Entonces, como decía, dependiendo de qué necesidades y qué hallazgos hay, se hace el tipo de actividades. Eh, en esta del lado izquierdo superior, es que en las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica, se encontró a partir de buzones anónimos, donde las chicas en las escuelas y los chicos podían meter casos de violencia que conocieran, sin poner nombres, eran anónimos. Se ponían las preguntas básicas como de qué pasó, en dónde pasó, quiénes estuvieron involucrados. Y los datos fueron totalmente terribles porque por lo menos un 70% de las chicas de secundaria, que son como de 11 a 15 años, sufrían algún tipo de violencia sexual. Y esta era en sus hogares, generalmente por su familia cercana, ¿no? Hermanos, primos, padrastros, tíos. Entonces, eh, pues una de las acciones fue dar talleres con ellas, pero también con los profesores y las profesoras de la escuela. Entonces, eh, en el cartel de la derecha es una comunidad donde había alguna violencia contra las parteras. Entonces, fueron compañeras del observatorio que también son parteras a dar toda una charla sobre cómo un trabajo que podría haberse relegado, como la partería, en realidad podía colaborar para que hubiera menos violencia contra las niñas y las mujeres, eh, tanto a nivel de los hospitales, de que las mujeres tendrían que salir de su comunidad, eh, pagar transporte, tener riesgo en la carretera y además enfrentar discriminaciones por la lengua, por la raza y económicas al llegar a una ciudad para tener atención en un hospital, como todo esto se podría solventar teniendo un marco de apoyo mucho más grande a las casas de las parteras. Eh, entonces, pues esta es la página web que hemos desarrollado en donde están todos los materiales que pueden consultar y descargar, y que la idea es que también las comunidades, cuando las compañeras no pueden ir específicamente en tiempos o formas y alguien más quiere utilizar lo que se ha generado, lo pueden descargar de aquí y trabajarlo directamente. Entonces, eh, una cosa muy importante del observatorio y respecto un poco a la cooperación y a la metodología de trabajo social, tiene que ver con que el, el desarrollo de las acciones es totalmente situado. Un ejemplo de esto es que supongo que en España también tienen algo similar. Hay una ley nacional para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra las mujeres, ¿no? O para alcanzar la igualdad. Y esta ley a la vez tiene los reglamentos de lo que las leyes pueden sancionar. La ley en México tiene una serie de violencias. Eh, en este caso están, no sé si se alcanzan a ver, están hechas como por modalidades y tipos. Hay violencia patrimonial, psicológica, económica, y por modalidades hay familiar, en la comunidad, docente, laboral. Y se supone que todas estas violencias tendrían que enmarcar las violencias que viven las mujeres, ¿no? Y cuando nosotras en nuestro observatorio analizamos un caso, eh, por ejemplo, el de un matrimonio infantil forzado. Y entonces las compañeras dicen, claro, es que a mí, a una de las compañeras, me obligaron a casarme cuando tenía 9 años. Y entonces las compañeras sacan una serie de violencias que no tenían nombre y que jamás se habían cuestionado como tal o se habían identificado. Y es, por ejemplo, las violencias ejercidas por la familia. Tanto la mamá como el papá le dijeron, mija, creo que es mejor que te vayas con ese señor porque te va a poder dar una mejor vida de la que nosotros podemos. Y no fue una mala intención de venderla por dinero, ¿no?
Los papás creían esto por una historización de violencia, por una violencia cultural, por una pobreza, por un acceso a la educación. Además, quizá ellos tampoco hablaban español, ¿no? Entonces, además de esto, hubo una autoridad religiosa que realizó un matrimonio, ¿no? Y quizá esta autoridad religiosa no era de esta comunidad, venía de afuera, pero decía, yo tengo que seguir los usos y costumbres de esta comunidad, ¿no? Y más allá de esto, además, esta compañera, por una violencia de la autoridad agraria, no le dieron derecho a la tierra, ¿no? Entonces no tenía una casa de su propiedad, ni una parcela para sembrar su propio maíz, ni para tener sus animales, porque la primera fue de su papá y la segunda fue de su esposo. Y cuando su esposo falleció, era de sus hijos. Entonces, eh, el ir haciendo el análisis de cada uno de estos casos nos va permitiendo ver todos los actores que están involucrados y con todos los que tenemos que hablar y a todos los que tenemos que sensibilizar para transformar estas realidades. Y a eso me refería que el ejercicio, hablando desde el trabajo social, tiene que ser situado, no los marcos que sirven para identificar unas violencias en cierto momento, de cierto lugar, no son los mismos que sirven para identificar otras violencias, pero esto no quiere decir que no tenga que hacerse un trabajo riguroso de análisis de qué es lo que está pasando, qué es lo que sí nos gusta y qué es lo que no nos gusta y qué es lo que nos hace doler y quiénes están involucrados y a quién sirve que esto suceda, ¿no? Esas son como nuestras bases del observatorio. Entonces, así como esta que les decía, hay una serie de violencias y les quería compartir unas que se han desarrollado como conceptos específicos en el observatorio y que para nosotros han sido muy reveladores, que son el suicidio feminicida. Y es que hay muchos casos de mujeres que se suicidan por la violencia extrema que sufren dentro de su familia y dentro de su comunidad, y porque no tienen una red de apoyo que pueda interferir antes de que esto suceda. Entonces, al menos en estas comunidades hay alto índice de suicidio y cuando uno pone su mirada un poco más profunda, pues se da cuenta que era una chica que, por ejemplo, eh, al casarse o irse a vivir con su pareja, se fue de su comunidad a otra comunidad y perdió a su familia porque quedaron lejos, ¿no? Y además sufrió una violencia por parte del esposo, pero además se fueron a la comunidad del esposo y la familia del esposo reproduce la violencia o apoya la violencia que él ejerce. Y además la autoridad comunitaria la ve normal y no la respalda, ¿no? Entonces, este concepto que han desarrollado, descubierto las compañeras de suicidio feminicida, es súper importante para poner el énfasis de que no es una mujer que se suicidó, es una mujer que por la violencia que estuvo viviendo, directa, estructural y cultural, fue orillada al suicidio, ¿no? Ay, es súper fuerte, pero es bien importante poder desarrollar a partir de la acción y la reflexión términos que nos ayuden a que esto no vuelva a suceder en una comunidad. Y el segundo concepto que también se ha descubierto y desarrollado es la de comunidad feminicida. Y esta pone un énfasis muy grande en comunidades pequeñas, en que cómo poder poner el punto de que para llegar al feminicidio de una mujer pasó un montón de, ¿cómo se dice cuando uno se tapa los ojos y no hace nada? Complicidades por un lado, pero por otro lado, no querer involucrarse o no meter las manos hasta que finalmente sucede, porque hay un montón de elementos previos que alertan no solo a esta mujer, sino a su familia, a sus vecinos, a quienes han visto que en la calle discuten, a quienes saben que esta persona puede ponerse violenta y no hacemos nada, ¿no? Entonces, es bien importante para nosotros y creo que ese es el punto
básico del observatorio, no quitar responsabilidades directas, pero poner el énfasis en cómo la comunidad y las estructuras sociales tenemos una responsabilidad para transformar entre todos, o no solo una posibilidad, sino somos los únicos capaces de transformar, que no sigan reproduciéndose ejercicios de violencia que terminen en feminicidio, pero que además, como decía Ana, históricamente se transformen ciertas condiciones, pero se sigan reproduciendo en una nueva aparición que continúe y continúe y continúe. Entonces, pues hasta ahí es la experiencia del observatorio. Y agradezco un montón a todos ustedes por escucharme, pero sobre todo a todas las compañeras, mujeres y compañeras que observan y que aportan su trabajo voluntariamente para transformar estas situaciones desde la comunidad, porque estamos convencidas que no se puede transformar, no se puede lograr la igualdad solo haciéndolo entre algunas mujeres y partiendo de la individualidad o de los derechos individuales de cada una, porque si la condición de una mujer cambia, no significa que va a cambiar la de todas, ¿no? Y eso es fundamental, por ejemplo, cuando pensaba en la exclusión de la educación y que hablaban ustedes de que pues hay mucho más acceso a la educación y mucho más equitativo, pero yo pensaba un montón en compañeras de las comunidades indígenas que tienen oportunidad de ir a estudiar y lo que sucede es que después de que puedan estudiar una carrera universitaria o incluso un posgrado, pues no pueden volver a su comunidad a ejercerlo, porque ahí no es donde van a tener un trabajo remunerado por hacerlo, ¿no? Entonces, eso significa que la comunidad va a perder a alguien muy valioso, y, y que todo ese conocimiento no va a poder redituar para las otras mujeres de este lugar. Y así con cada uno de los ámbitos de la violencia. Por eso es fundamental nunca pensar una violencia aislada, sino pensarla siempre en su intrincado de quiénes son cómplices, qué instituciones y qué actitudes culturales hacen que lo reproduzcamos, porque si no, no vamos a poder transformarlo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Tarel, por compartir con nosotros toda esta experiencia tuya y de tu comunidad y las actividades que estáis llevando a término en vuestro centro. De hecho, tenemos un corto tiempo para preguntas. Como os comentaba antes, si tenéis alguna pregunta, os agradecería si la podéis escribir en la parte de preguntas y respuestas que se encuentran a la parte de abajo de la pantalla. Pero ya tenemos algunas. Una, la primera que nos ha llegado, que es para Zarel también, que desde el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, aquí en Barcelona, que pregunta a la persona, no pone el nombre, si trabajáis también con los hijos o hijas de las mujeres atendidas en el observatorio. Tarek. De una vez, sí. Se trabaja en distintos ámbitos y como en distintas dimensiones, pero por un lado, con las hijas y los hijos de las observadoras, se tiene un proceso de formación porque cuando nos reunimos, las compañeras no dejan a sus hijos y a sus hijas en sus casas, ¿no? En este proceso de 2 años, siempre que nos reunimos, ellos hacen un proceso paralelo cuando nosotras nos reunimos, ellos tienen espacios en donde también se van formando. Pero además en las comunidades sí se hace un trabajo específico con los niños y las niñas cuando así lo solicitan las compañeras y los compañeros, y materiales, sobre todo para prevenir las violencias. Además que se tiene una alianza con la radio comunitaria para transmitir todo el tiempo información sobre la violencia hacia los niños y las niñas. Entonces, lo que más resalto es que no podemos hacerlo todo, pero es fundamental buscar alianzas y buscar articulación con gente que tiene esa expertise y que sabe hacer estas cosas. Entonces, el observatorio hace una parte, la más Ujú. cercana, pero Sí, también busca tener muchas alianzas con quienes van en el mismo camino. muy bien. Muy bien. Perdón, otra pregunta también dirigida a ti, Zarel, precisamente de una compatriota tuya, la Moramay Paredes, que nos escribe desde Colima, México. Ella
pone que con respecto a la metodología del observatorio, ¿cómo salen adelante con el proceso debido a las circunstancias de inseguridad y violencia que se viven en el Estado? Pues sí, no sé si todos quienes nos escuchan sepan, pero el estado de Guerrero históricamente ha sido un estado con altos índices de violencia y por el narcotráfico. Y en los últimos años, pues es súper exacerbada. Ahora que estábamos en Barcelona, preciso, hubo un momento de colapso porque en la capital del estado, todos los transportes, o sea, hubo ataques armados y con explosivos a los transportistas, tanto al transporte colectivo como al transporte privado. Y entonces ellos decidieron que no iban a trabajar más y se colapsó la ciudad durante una semana porque no hubo nada de transporte. Entonces, ese tipo de situaciones es a las que nos enfrentamos. Ajá. Sin embargo, el observatorio, al tener esta presencia establecida en tierra en las comunidades, tiene la capacidad de tener un análisis situado de qué condiciones hay en cada territorio, en qué momento, y esto ayuda mucho para poder desarrollar acciones, pero también esta capacidad de tener acciones muy locales, que no tienen que ser mediáticas y que no tienen que repercutir de cierta manera a los intereses de otras personas. Ajá. Entonces, talleres con una autoridad comunitaria, cuando se hacen dentro de una comunidad, no significan un riesgo para otros. Y creo que es muy importante o ha sido muy importante esta capacidad de formar parte de las comunidades mismas y no ser un actor externo. Esto no significa que algunas compañeras no hayan estado en riesgo o que el observatorio mismo no haya tenido algunas indicaciones de que deje de hacer lo que está haciendo, pero siempre hay posibilidades de buscar, ya sea con materiales, ya sea en determinados momentos con un actor eclesial o con un actor educativo o con un actor de salud. Y entonces esto que decía en el punto anterior de las articulaciones y las alianzas son muy importantes, pero también el estar en la vida cotidiana de las comunidades. Muy bien, gracias, Karel. Te quiero pedir si puedes dejarte compartir la pantalla, si aparecemos todos y nuestro uh, dado, si puedo decirlo así. Ahora, como el horario nos apremia, de cara a cerrar el webinar sobre mujeres y cooperación internacional que hemos organizado conjuntamente la Universidad Ramon Llull con la ONG Manos Unidas. Ahora, para cerrar el acto, paso la palabra al doctor Carlo Galucci, que es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull. Carlos está en Sevilla y tiene algunas dificultades para conectarse. Esperemos que funcione muy bien. Carlos, espero que me escuches bien. A ti la palabra. Muchas gracias, Joan Andreu. Sí, estoy en situación un poco precaria porque vengo a dar una conferencia en un encuentro internacional de universidades de todo el mundo y no podía decir que no. Y como es mañana por la mañana muy temprano, he tenido que venir a Sevilla hoy. Así que esperaba conectarme de manera tradicional desde mi habitación de hotel, pero hay problemas de wifi y lo estoy haciendo con el teléfono, así que pido perdón si hay alguna... Yo os he escuchado fantásticamente bien. He dejado la cámara apagada para tener mejor, digamos, línea y poder escuchar mejor, pero no me he perdido una palabra, la verdad. Y si en su momento se pensó en esta temática, pues sí, la verdad que a mí me pareció muy bien. Habiendo escuchado lo que he escuchado, claramente ha sido un gran acierto. Así que lo primero es felicitar por la idea y además por la ejecución en todos los sentidos de esta idea. Los que me conocen saben que mi castellano es precario porque soy italiano, pero bueno, el castellano es una de las lenguas víctimas de mi quehacer diario. Pero vamos, yo espero que más o menos se me entienda y sé que es debido, y lo hago con mucho gusto, empezar agradeciendo las cosas que se han hecho. Y por tanto agradecer a las personas, porque detrás de cualquier proyecto, pequeño o grande que sea, siempre hay personas. Y gracias a estas personas
es cuando se pueden realizar. Y en este caso, este webinar también es fruto del trabajo de muchas personas que me gustaría citar. Pero primero, las dos instituciones, Manos Unidas y URL, la Universidad Ramon Llull. Nosotros como universidad tenemos una, sin utilizar digamos, la parte peyorativa de la palabra, pero sí que tenemos una obsesión, y es que nuestra comunidad y sobre todo nuestros estudiantes, además de acabar siendo buenos profesionales, acaben siendo magníficas personas. Y personas que además desde los privilegios que les ha permitido, les ha consentido poder estudiar en una buena universidad, pues sepan asumir la responsabilidad que le pertoca y devolver al mundo y a la sociedad las ventajas de las que han podido gozar, merecidamente, evidentemente, ¿no? Faltaría más. Pero como van a ser los líderes del mañana, para nosotros es muy importante que sean líderes responsables, que sean capaces de aportar cosas positivas y buenas, solidarias, y sobre todo a quien lo necesita en la sociedad. Por eso, Manos Unidas, pues nos ha interesado siempre mucho organizar actividades, entre otras cosas, para que esto produzca este efecto en nuestra comunidad. Insisto, sobre todo los estudiantes. Y Buscando Manos Unidas es un parte para nosotros muy importante, y agradezco a Mireia y todo el apoyo que tiene de Manos Unidas, no solo en Barcelona, sino también en España, para que esta colaboración siga pues fortaleciéndose y dando buenos frutos. Como no, felicitar al moderador, el decano Rocha. En un mundo virtual no es tan fácil, pero cada vez se está profesionalizando y cada vez pues, lo hace mejor, muy fluido. Así que muchas gracias, Joan Andreu, por tus aportaciones. Y como no, las ponentes. Ana Berga, pues además de ser compañera, además es amiga, hemos compartido muchos años en el vicerrectorado porque ella es secretaria general. Yo le he visto trabajar mucho estos temas, además como presidente de la Comisión de Mujer y Ciencia del gobierno catalán, o sea que una mesón muy comprometida, y las exposiciones que he hecho, pues yo las he entendido muy bien. No sé si este es muy significativo, pero lo he entendido muy bien. Así que muchas gracias, Ana. Pero claro, Gracias, Carlos. si me permites, quisiera darle un toque más especial a nuestra, digamos, cómplice, pero invitada al mismo tiempo, que es la señora Zarel León, desde México. Porque claro, hacer lo que hacéis en un contexto tan complicado, ha pasado por encima muy diplomáticamente, muy hábilmente y muy constructivamente sobre el tema de la violencia que lamentablemente sufre el Estado de Guerrero. Pero claro, en situación de inestabilidad y de violencia es muy difícil operar y hacer cualquier tipo de actividad. Y a pesar de esto, están ustedes realizando una actividad impresionante. Pero yo quisiera resaltar, desde mi punto de vista, que es una actividad que evidentemente tiene que dar frutos hoy, pero me parece que la manera como trabajan, sobre todo y especialmente, dará frutos mañana, que al final es lo que cuenta. Y les felicito porque toman en consideración a todos los protagonistas actuales y aquellos potenciales, como por ejemplo hablaba pues de las personas que colaboran y de sus hijos, ¿no? Que también a ellos hay que educarlos. Bien, felicitar a la facultad, que siempre está muy comprometida con estos temas, la Facultad de Estudios Social y Trabajo Social Peraterres, y también dejarme agradecer a todo el equipo de rectorado que además se entusiasma con estas actividades y le pone toda su alma para que lleven a buen puerto. Mira, yo la verdad que después de lo que he oído y poca cosa más puedo añadir, a mí personalmente las injusticias no me gustan. Y creo que el rol de la mujer, desde siempre, también hoy, y en cualquier parte del mundo, también en España, también en Cataluña, también en Barcelona, eh, es un rol que no toca. Yo creo que sigue habiendo poca relevancia de la mujer en muchas actividades. Es suficiente mirar cualquier sector económico, empresarial, profesional, y cuando se llega a ciertos niveles de responsabilidades, lamentablemente, la mujer no está bien representada. Y además, cada vez que la mujer tiene que conseguir llegar a una posición de responsabilidad determinada, siempre tiene que demostrar que vale más de aquellos hombres que podían llegar. Esto de por sí es una injusticia. Así que yo creo que jornadas como este, webinars como esta,
Clarice, son pequeños granitos de arena, pero que son necesarios para que todos, empezando por los hombres, empecemos a entender que todos somos iguales, todos tenemos derecho a tener nuestra relevancia y que todos podemos contribuir que esta sociedad sea mejor. Y si me permitís, y no sé si es por ser latino, pero me parece que esto es válido más allá del mundo latino, cada vez que se quiere a alguien como punto de referencia, y la familia es un ejemplo, al final siempre acabamos dirigiéndonos a la madre, a la mujer. Y yo siempre digo que los hombres podemos ser muy participativos, muy cooperantes en una familia, pero no dejamos de ser mano de obra, porque quien de verdad piensa, define la estrategia y marca el ritmo, acaba siendo la mujer. Y entonces, si esto en nuestra vida privada, en el fondo cuando nos conviene lo reconocemos, ¿por qué no debemos reconocerlo siempre, cada día y en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos? Tengo el placer, por tanto, de dar por acabada esta webinar, Mujeres y Cooperación Internacional, pero espero que sea el primero de muchos episodios que en el futuro podamos trabajar conjuntamente. Muchas gracias a todos, desde Sevilla en este caso, y con muchísima calor, por cierto, y muchas gracias a todos. Hasta pronto. Adiós.